Hola, buenos días a todos. Pues nada, hoy me he levantado y hemos dicho, se lo comenta a Verónica, nos vamos a Río Safari, aquí a la zona de Santa Pola. Y me ha dicho, venga, pues vamos. Así que ahora estamos en Santa Pola, vamos a comer algo. Que además hemos estado viviendo aquí 3 años y nunca hemos ido. Llevaba mucho tiempo queriendo ir a ver los animales y todo. Claro. Y la verdad que tiene buen precio, de 3 de la tarde a las 6, 3 horitas ahí, llevando lo que es como un bono. Creo que van a ser 13 euros o así, 13 de 18 por persona. Creo que eran 18 y pico y se quedan 13 y algo o algo así. Con lo cual 3 horitas para dar una vuelta, hacer unos vídeos, ver los animales y tal, lo que tienen ahí, no vale. Y ahora vamos a comer algo, que ya es la hora. ¿Qué hora es? Pues no lo sé, pero será la 1 y pico por ahí. 1 y pico, no pasa nada. 1 y pico, yo ya tengo hambre, vamos a comer algo. Así que mira, a mirar, ¿no? ¿Qué hora es? Yo lo único que sé es que yo tengo ya hambre. Si es que no desayuno, me tomo un café y ya está. Las 2 menos cuarto. La hora exacta para comer. Bueno, mira, aquí tenemos Santa Pola. Aquí hemos hecho ya algún vídeo, ya algún directo, vídeos de pesca y también, varios. He venido exactamente a hacer vídeos de pesca aquí, así que podéis buscarlo por el canal, ¿vale? Para que quiera venir aquí, tengo vídeos de zona de pesca de esta zona, vamos, de Santa Pola, que es aquí donde el puerto y por detrás, y luego las calas. Así que tenéis varios vídeos. Venga, pues nada, a comer y luego empezamos a grabar. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, voy a grabar esto porque es que lo he visto y vamos, el tío el Iván Pastor de la Fuente, es una máquina. Digo, bueno, ya el representante olímpico. Siempre estamos con el fútbol y con un montón de cosas de estas, pero luego tenemos máquinas como tiene que ser el tío porque es que miraros, 14 veces campeón de la Copa de España, 13 veces campeón de España, campeón de Europa, 5 medallas de campeonatos de Europa, campeón norteamericano, campeón de sudafricano, medalla de plata en los Juegos de Mediterráneo, 5 veces campeón de Copa del Mundo, 5 veces número 1 ranking mundial y 11 veces campeón del mundo. ¿Pero esto qué es? Vamos, pues yo no lo he visto hasta que no he llegado aquí. Regatista olímpico del Club Náutico de Santa Pola. Además que es de Santa Pola. Vamos, un máquina. Aquí, vamos. ¿Eh? Que se entrena aquí y no, y es que tú sabes para llegar a todo eso, vamos, ni un Rafa Nadal, ni vamos. Sí, sí. Y el tío una máquina, pasa que bueno, le damos publicidad muchas veces a un par de deportes, el fútbol y el baloncesto, y el resto, como no te guste ese mismo deporte y vayas a eso, no lo conoces. Bueno, pues yo le doy esa imagen en mi canal. Iván Pastor, La Fuente. Iván Pastor, La Fuente. Enhorabuena. Standing in the street alone. Her head was down, face locked onto the phone. And I wished I'd had a number so I could be color unknown. And then I tell her to look into my eyes and never let it go.
Bueno, pues ya estamos aquí en Río Safari. Me estoy dando cuenta que, bueno, eso es para críos. Pero que hace un calor que no veas ya. Es que esto, cuando lo he visto, digo, wow, que nos podemos bañar. Mirad. A mí es que el agua me encanta, ya sea de mar, de piscina o lo que sea. Así que nada, voy a verlo. Vamos a entrar. Esto es para niños, yo creo. Son casi las 3. Voy a presentar. Mira. ¿Ves de río? Los niños, ¿no? Lo pasan bien. Claro, tú verás, en el agua ya están. Esto con un 40% de descuento, mira. Lo saca por internet, me ha costado 60 céntimos. Y por 60 céntimos me ahorro 9 euros. ¿Vale? En la misma web, os lo digo por si queréis venir alguna vez, en la misma web viene, ¿vale? Un descuento desde las 3 hasta las 6 de la tarde. Pues nada, ahí está ya la entrada, que yo creo que a las 3 ya valdrá. Ah, claro, esta es la entrada general, digamos, que aquí todo el mundo puede venir. En plan, restaurantes, el Aquaplace y tal, y aquí está la entrada. Para... Venga, pues nada, vamos a pagar y ya entramos dentro. Mira la aventurera. Mira así. Jumanji. Jumanji. A las 3:30 tenemos que coger el cochecito del tren. El cochecito, vamos a coger el cochecito. Claro, para que te lleve por todos los lados y lo veas, claro. Es gratis, está incluido. Ya, si no digo por dinero. Tren, neumáticos y charlas de cuidadores. Yo quiero ver los leones marinos esos. Eso es a las 5:15. Ahí ya hay animalitos. Aunque se ven fatal, pero bueno, no, ahí hay algo, ¿no? ¿Los veis o no? Mira, ¿cómo que no? Mira allí. Madre mía. Sí, ya los veo. No sé qué es, pero monos o... Vamos, que se ven fatal. No sé lo que es. Bueno, lo que no vemos, por lo menos que sepamos lo que es, un lemur marrón de cara blanca. Que es lo que está allí, que está en la otra punta. ¿Qué más? Mira. Un mono tota. Míralo ahí arriba. ¿Qué quiere hacer la mona? Mira, pero mirado, Claro, si pareces una mona. A la mona, venga. Ala. Es que también están Está el mangabey de vientre dorado. ¿Qué es ese de ahí, el que está atrás de la palmera? No sé por qué tiene la espalda como dorada. Pero es que es difícil verla aquí, Así. Mira lo que bonita, qué cresta tiene. Mira, tiene una cresta ahí. Mira, hace así. Mira, se está acercando. Mira. A ver. Ahora se ha ido para atrás. ¿Me está vacilando o qué? Ahora, míralo. ¿Cómo se llama? Mangabey. ¿Mangabey? ¿Qué dices? Ahí hay un camello, ¿no? Ah, aquello sí. O sea, decía que esto es esto de un camello, ¿eso? No sé nada. Ya. Hay un jaguar. ¿Y qué? Un jaguar. Qué grande, ¿no? Wow. Sí, sí, Cosa, mira, Lo ya- ves ya en la mira, tele hay otro, mira. y no parecen tan grandes, pero sí, sí lo son, ¿Eh? Belleza, tío. Los felinos, la verdad, que son... Es que es precioso. la verdad que Mira, son muy arriba hay bonitos. otro durmiendo, míralo.
Se parece al Sammy. Todo lo se parece al perro. Igualito. Es que duerme así. Qué cosa más bella, tío. Qué bonito es. Te mira fijamente, ¿eh? Sí, como diciendo, ¿qué está haciendo esta vez? ¿Bambi? No. A lo mejor algunos sí, pero aquello no es un ciervo, Verónica. Eso sí. Claro, es que ese tumbado no le había visto un macho. Pero aquello de allí, no sé, que será como están mezclados. Están mezclados. Pues se van bien entre ellos y no los pueden mezclar. A ver lo que hay por aquí. Un leopardo. ¿Un leopardo? Sí, ¿Y cómo sabes que es un leopardo? Porque lo he leído en su... Pues que es muy parecido al Qué otro. bonito. Es más grande el jaguar, ¿no? Sí. Es más grande. Un leopardo. ¿Has dicho? Hay dos, míralos. ¿Dónde está el El otro? otro está al lado colgado, míralo. Ah, verdad, está ahí, verdad. Colgado, tumbado más bien. Tumbado, colgadito. Pero que... ¿Qué cosa? Así mirándolos, el jaguar es mucho más grande, ¿eh? Por eso dicen de que el jaguar es el único que se puede comer a una persona así como así, porque es más grande. Leopardo de Sri Lanka. Leopardo de Sri Lanka. Qué bonito. De 30 a 75 kilos. Vamos, que pese eso 50, 60 kilos. Yendo para allá. Va a ser la hora, yo creo, ¿eh? Porcoespines. Uno se va acercando peligrosamente. Me está escuchando. Nos mira. Hay unos cuantos. Mira cómo levantan. Yo lo hago como cualquier, como si fuera un burro. A ver si hace. ¿Has visto las espinas que tiene? Mira este. Se tenemos cerquita. Claro, yo los nombres no me los sé, pero... Watusi. En África. Sabana, herbívoro, por eso sabemos. Gregaria, 430 kilos a 725. ¿Qué es lo que hemos visto antes? Esto con los cuernos grandes. Esto es lo que yo he visto en África que van tirando de... A ver, me ha gustado el jaguar. El jaguar. El jaguar. Jaguar. ¿Te ha gustado el jaguar, a que sí? ¿Más que el leopardo? Es que no sé, los dos son muy... Somos... Es que pero se tienen manchas de una diferente manera. Esa cosa es más grande, si le dan Es más grande ese, ¿eh? Sí. Mira ahí todos en... Todos juntos. Estos son los que tienen, Vero, en África, que tiran de los carros, creo, que lo tienen como si fueran mulos. O eso me suena a mí, haberlo visto. Mira, que también tienen crías ahí. Pero yo estos coches, cuando los veo así 4x4, sí, cuando van andando así por el camino, ¿no? Por el camino. Iba diciendo, a la derecha tenemos no sé qué, a la izquierda no sé cuántos. Da mal rollo, ¿no? Ahora que vamos a ver, tiranosaurio, velociraptores, stegosaurus, brancosaurus. Ahora nos van a dar una vuelta con esto. Pero nosotros vamos ahí atrás, ahí. Llevamos también, Escuchadme, no podéis comprar nada con vuestro dinero, ¿vale? El dinero luego también llevamos agua para cuando el tiranosaurio haga así.
Empieza a mover el agua. ¿Te acuerdas de esa imagen? Esa imagen es mítica, ¿no? Cuando está el agua en el... ¿no? Empieza a moverse el agua de los pasos del tiranosaurio. Pues nada, hemos visto poco. El leopardo, el jaguar, no, el leopardo. El Leopardo, hemos visto camellos, camello, el bicho ese de los cuernos grandes que no me acuerdo el nombre, lo he dicho antes. hemos visto Los puercoespines estos, los pines esos, los monos. los monitos esos. Y ahora vamos a hacer el tour este porque son ¿Vamos a hacer el las tour? 3:30 y luego ya vemos qué hacemos. Daremos Nos faltan otra reptiles, vuelta se faltan un montón de y tenemos cosas. muchas cosas que ver pero eso está bien porque Venga, así pues ya vamos para adentro, ya Vero. vamos a- Venga, vamos para adentro. Vamos a andar. Nos ha tocado el amarillo. ¿Eh? Que nos ha tocado el amarillo. Vamos a arrancar en nada ya. Jurassic World. Nos han puesto, según nos han dicho, para que no entren los tigres. Sobre todo seguridad, ante todo. De todas maneras, si leéis esto, acojona un poco, la verdad, ¿sabes? Diciendo así, ¿dónde vamos a ir, no? Mira. Las normas. Mantén brazos y piernas dentro del vehículo. Ya decir eso ya acojona un poco, ¿eh? ¿Cómo que no podemos sacar la...? No intenten tocar a los animales. No te puedes levantar. Acojona un poco sobre la primera frase es... No saquéis las manos por la ventana. Vuestro guía en este viaje. Por favor, no pongáis de pie, no levantéis las manos, no aparezcáis durante el trayecto. No intentar nada de comer ni toquéis a los animales. Hello, my name is Ginés. This is the visiting train in Ronald Real Safari. Please, don't put the hands up, no get out the train, no feed and no touch the animal. Sujetadlo con fuerza, puesto que vamos a alcanzar velocidades extremas de entre 5 a 10 kilómetros por hora, sobre todo cuesta abajo. Así que os aconsejo que comprobéis debajo de vuestros asientos para daros cuenta de que no hay nada. A la derecha tenéis el paseo australiano, on the right, the Australian Garden. En el paseo australiano podéis encontrar al emú, al wallaby y al canguro común. El emú es una ave no voladora, es la segunda ave más grande del mundo, pone huevos de color verde y es el macho quien incuba los huevos. El macho no se levanta del nido hasta que el huevo no eclosiona y en ese periodo de tiempo pierde grandes cantidades de peso, puesto que tan solo se alimenta de los insectos que pasan por delante del nido. Vamos, que el emú es un padrazo. The emú es the second biggest no-flyer bird of the world. The egg of emú es de green color. También podréis visitar en el paseo australiano los wallabies, familiares del canguro común, que pueden alcanzar el 1,10 m de longitud, porque los canguros pueden llegar al 1,80 m. Wallabies, family of kangaroos, count to 1 meter. Aquí a la izquierda vais a tener a los batusi. Los animales son considerados sagrados en África por una tribu que tiene el mismo nombre que ellos, los Akele batusis. Sus grandes cuernos pueden llegar a los 2 metros de longitud de punta a punta. Aunque parezcan muy pesados, esos cuernos en realidad están huecos y tienen pequeñas oquedades por las cuales pasa el aire. Se pueden refugiar en sus cabezas los días de mucho calor. The batusi is a sacred animal of Africa. Horn of batusi can measure 2 meters from deep to deep. Y un poco más adelante a la izquierda vais a tener a los camellos, son dromedarios. La diferencia entre el camello y el dromedario es que los dromedarios tienen una sola joroba. En esa joroba guardan grandes cantidades de nutrientes en forma de grasa para aguantar largas travesías para el desierto sin necesidad de comer o de beber. Hasta un mes entero que se puede pasar sin comer ni beber. Ya sabéis lo que tenéis que decir cuando digan que estáis engordando, que estáis preparando para viajar por el desierto. On the left, the dromedary, the different dromedary between the camels, the dromedary for only 1 arm. Además, los dromedarios tienen las patas armonizadas, eso les permite caminar sobre las dunas y tienen unas largas pestañas que no es porque usen rímel, sino porque así protegen sus ojos de las tormentas de arena y del sol. Ahora nos vamos a dirigir al jardín euroasiático, go to the European Asian Garden. Por favor, no levantéis las manos cuando pasemos por debajo del puente.
esté bien firme, no hace falta que lo comprobéis. Please don't put the hands up. The pharaoh deer is the small deer, the small deer. The mouflon is a family of domestical sheep. A la derecha vais a tener el cervicapra. Es el pequeño antílope que estáis viendo, es el antílope más pequeño del mundo. Los machos se les puede distinguir por los cuernos en forma de espiral. El macho dominante es de un color marrón más intenso. The right, the black buck. The black buck is a small antelope of the world. The small antelope of the world because only male have the horn. También a la derecha y a la izquierda vais a tener a los ciervos del padre David, llamados así por Armando David, un misionero francés que conoció esta especie en China y la trajo a Europa como parte de colecciones privadas. Por desgracia, unas fuertes riadas acabaron con su lugar de origen y en la actualidad tan solo se les puede encontrar en parques naturales y fronterizos que están extintos en estado salvaje. Está en el río Safari como parte de un programa de conservación y preservación animal ex situ, es decir, fuera de su lugar de origen. Todos los ciervos del padre David que existen en la actualidad descienden de los que vinieron en su momento desde China. Left, the father David, this animal is extinct into the wild, is in Rio Safari for program of conservation space. On the right, the lilgo o blue bow. A la derecha tenéis al lilgo o toro azul. Animal se llama así por el color gris azulado que pueden adquirir los machos debido a testosterona. Ese animal fue reintroducido con éxito, pero no en la India, que era su lugar de origen, sino en Texas, en Estados Unidos, donde le es más fácil prosperar y su presencia no altera el ecosistema. Fue reintroducido en los años 30 del siglo pasado. Of Sri Lanka, there are 9 subspecies of leopard. Leopard is in Rio Safari for program of conservation space. Estos son leopardos de Sri Lanka, ese es el nombre de la subespecie. No quiere decir que vengan de Sri Lanka, vienen de un zoo de la República Checa y forman parte de un programa de conservación y preservación animal. Existen 9 subespecies de leopardo de África. El nombre científico de los leopardos es pantera parda. ¿Por qué? Porque son panteras y no son gatos. De Baby Batusi. A la izquierda tenéis el bebé de Batusi. Y ahora nos vamos a dirigir a las junglas de Borneo. Como nosotros, no somos campesinos. Left, y this is the family way under Chihuahua. The Chihuahua is my play. Rio Safari, by orangutans, se encuentra de orangutanismo. Millones de orangutanes están en Rio Safari porque las islas de Borneo están siendo gravemente amenazadas por la tala masiva de estas para plantar hojas de palma. Se estima que se más de 35.500 kilómetros cuadrados de jungla, pero no en un lugar concreto, sino en sitios dispersos, lo que impide la comunicación entre miembros de la misma especie y eso dificulta su reproducción. Por eso son tan importantes los programas de reproducción ex situ como el que hay en Rio Safari para preservar estas especies que se encuentran en peligro crítico de extinción, como es el caso del orangután, justo frente a los chimpancés, con los cuales compartimos el 98% del genoma. In front of the orangutan, the chimpanzee with sanitary genome. A la izquierda, paseando, podéis visitar mejor esta zona. Esta zona podéis visitar a la jirafa, la avestruz, a la cebra, la gacela cuvier, el oryx de cuerno de cimitarra, Luego después. avestruz. Como os digo, esta zona veréis mucho mejor paseando. There, this zone is more easy for walking. This zone visit the oryx, ostrich, giraffe. A la izquierda vais a tener a las suricatas que viven en galerías subterráneas siempre lideradas por una hembra. A the left, the meerkat. This animal lives underground cover. A la derecha, nuestros leones blancos. On the right, the white lion. En Rio Safari live 4 white lion brothers exclusive in Spain. En Rio Safari viven 4 leones blancos exclusivos en España. Que sean leones blancos no los hace de una especie diferente, simplemente son leones comunes de color blanco. A la izquierda, las hipopótamas pigmeas, de especies más pequeñas que un hipopótamo común, su sudor es de color rosa y su nombre significa caballo de río. ¿Por qué caballo de río? Pues porque van a 4 patas, viven en ríos y son muy elegantes bajo el agua. No tiene nada que ver con un caballo, son mamíferos. On the left, the pygmy hippo. The pygmy hippo is tan smaller from como un hippo. Viven junto a las sitatungas, the left de sitatunga. Left, the mangabey of black crest. Yes, this animal is a monkey. A la izquierda el mangabey de cresta negra. Este sí que es un mono monísimo, mono por dos. Esa cresta que tienen la tienen de manera natural, no hay que peinarles ni nada. El recinto donde los habéis visto es el segundo más grande de Europa, dedicado a la conservación y preservación de esta especie animal. Rio Safari colabora junto con organizaciones del sur del río Congo para preservar distintos tipos de primates, entre ellos el mangabey de cresta negra. A la izquierda el recinto malgache, donde conoceréis a nuestros lemures.
Existen más de 100 tipos distintos de lemures, varios de ellos en peligro crítico de extinción. On the left, the lemur aria, the lemur no is a monkey. Y aunque sean monísimos y tengan cola y sean primates, no son monos, son protoprimates. Hablando de primates, a la izquierda un parque de juegos y un comedero para Homo sapiens sapiens. On the left, the playground for Homo sapiens sapiens. Una curiosidad sobre los leones no son gatos, son panteras. Curiosity for lion, the lion is not a cat, is a panther. Ahora eso sí, aunque no sean gatos, se pasan el día durmiendo, como buenos felinos que son. Y como es la leona la que caza, pues ya sabéis por qué el león es el rey de la sabana, que no de la jungla, porque tiene una vida de rey. Se pasa el día sobando y con esa puesta no va a ser el rey. A la derecha los guanacos, antecesores de la llama común, al igual que esta, cuando se encuentra amenazada, escupe una mezcla de hierba con saliva directamente desde el estómago. On the right, the guanaco is family of llama. Guanaco is original of South America. Una aclaración sobre las panteras es que todos los grandes felinos capaces de rugir son panteras. Tigres, jaguares, leones y leopardos son panteras. ¿Y la pantera negra? Os lo cuento luego. Porque a la izquierda vais a tener ahora a la pantera left. The jaguar. The jaguar is original of jungle of America. The difference the jaguar between the leopard. The jaguar is more strong. La diferencia entre el jaguar y el leopardo es que los leopardos los jaguares no le tienen miedo al agua, son más fuertes físicamente que los leopardos. También se tienen las manchas y son el depredador dominante en las junglas de América. Ah, la pantera negra, sí, que no se me olvide. Son jaguares y leopardos de color negro. No existe un animal aparte llamada pantera negra. Así que si veis a alguien con un tatuaje de una pantera negra, ya sabéis que preguntarle, jaguar o leopardo, y ya tenéis tema de conversación. Y otra aclaración es que Bagheera sería un leopardo de Sri Lanka. This is the throne of Rio Safari. Thank you for your attention. Ya, ¿no? Estamos llegando al final de nuestra visita alrededor del río Safari. ¿Qué tortugas son? Africana, de espolones. Y luego tenemos ahí. El mono también, es un gorila, dice. Digo que no, está bien. Ahí hay uno muerto el mono. Mira, Vero. Amigo. Parece que es mentira, ¿eh? Estamos parados, ¿no? Sí. Al sol. Pilar, ¿qué te he dicho? Que no, no, Pilar, no me gusta. ¿Has visto, te has fijado en algo en ellos? ¿Diferente? Muy rosas. No, aparte de eso de esta muy rosa, El pico. no, van anillados. Están anilladas. Por si vuelan, ¿no? Que son animales que vuelan, yo no sé por qué están aquí como... no sé. Es lo que me resulta un poco extraño. Es que es de Cuba. Flamenco de Cuba, Vero. Ya decía yo que lo veía demasiado rojo. Aún así... yo no sé, pero vamos, yo creo que esto volará. Alligator del Mississippi. Pero, del Mississippi. Alligator. Pues está ahí al sol tomando el sol. Godzilla. Como blanco, ¿eh? Qué cosa se queda esa blanca, del sol, le está pegando el sol. ¿Eh? Más, ¿no? Hay un ángel con los pocas. Es que no se mueven. Hermético. A ver, míralo, hasta luego. Huele a agua estancada. Eso sí está estancado, ¿ves?
los monitos. Mira la otra. Hay uno pequeñín. Hay uno pequeño. Ay, madre mía. Uy, a mí... Hay uno pequeñín. Mira, mamando, ¿no? Mamando. Abajo hay también, mira. Está tumbado. ¿Cómo juegan, eh? Sí. La mamá le dice... Le muerde. No te mira. Por favor, recuerde que tocar los cristales para llamar la atención de los animales está prohibido en todo el parque. Gracias. ¿Y qué? Hacer así como Please remember not to want the grass to get the animals' attention. Mira, saca la lengua así. Qué gracioso es. El pequeño, ¿eh? Sí. Como las personas. Parece un bebé. ¿De estos niños, de estos traviesos? Claro. Pero luego hay cariños también. Hay cariños también. Igual. Un cerdo creo que vietnamita. Mira. Mira aquello, mira aquel chiquitín. Qué chiquititos son. ¿Ves? Hay bebés. Bah. Bah. No, estos no hacen bé. Qué gracioso. Mira ese mamá. Estos son cabritos. Chiquititos. Eso jodido que también esté más barato que hace calor. Mira, otro cochinillo. Mira qué bonito cochinito. Hay una que tiene perilla. Mira aquel de allí. Pero yo creo que tiene ya mucho tiempo. ¿El cerdito? Sí. Me calor. ¿Eh? Ahí están los cochinillos bebiendo. Cochinillo. A las compras está bien, ¿eh? Corre airecito.
¿Qué dices? Claro, es que ahora sitios que están reformándolo. Animales de nuestra edad. Me parece qué bonito. Se hace que esto es peinado. Sí. Mira ese de ahí también, qué gracioso. Estas son ovejitas, ¿no? Mira una llama. ¿Qué te puede...? No, eso no. Yo la de aquella ahí te puede escupir. Mira con las crías, qué gracia. Con la familia. Se han echado la fiesta, hombre. Son las que escupen, ¿no? Sí, las llamas. Mira, mira aquella allí. Como... ¿Mm? Qué bonita. Las ramas, ¿eh? La tiene pelada. Esta lengua tiene azul, ¿eh? Mm. Qué bonita es. Está buscando, pues eso, hojas. Ay, mira las cebras también. Eh. No falla, ¿no? No falla. Toma. No se puede dar de comer. La rama ahí. Cebras. Cebra, cebra, cebra y jirafa. ¿Y por qué la veo yo tan pequeñas? ¿Tienen que ser pequeñas? Las sigo viendo pequeñas. De como las ves a veces, que menos monstruos, las veo pequeñas, ¿eh? Bajas. A lo ¿No? mejor en cautividad son... A lo mejor en cautividad más pequeñas o algo, no sé. Yo las veo en los documentales y las veo aquí y parecen más grandes. Es que yo creo que es una cría. Mira la otra. Qué alta es. ¿Qué dices? Que es una cría de jirafa. Mira la otra. Qué alta es. Sí, aquella es más alta. Claro, eso es una cría. Puede ser. No sé, es que la veo algo pequeña. Mira, qué más bajo.
Le tienen puesto tubos, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Sí, para que no se les rompa o... No sé para qué será. ¿Por qué ese motivo? Irán con algo. No sé, parecen como sables, ¿no? No sé dónde pondrá lo que son. Pero tiene las cuernos como si fueran sables. No sé qué serán. Tampoco soy un especialista de esto, tampoco. Ahora a ver qué Tanto documental de la 2, habrá que ver más. ¿No? Vamos, tiene los cuernos que parecen a los sables. Y luego la avestruz, que tiene una mala hostia los avestruces. Yo tenía amigos que tenían avestruces en casa y hostias, súper rabiosas. Empezaron a pegar patas y de todo. Y vamos a pillar una de Strangis. Mírala, mírala. Hola, amiga. ¿Cómo anda? Bengala, ¿no? Pero, bengala, ¿bengala el qué? Tigre de Bengala, león africano para la derecha. Vamos a ver los... Vamos a ver, espérate. No, yo lo que quiero saber los bichos estos que son. Bueno, algún seguidor que sea un especialista de mamíferos, porque vamos, ¿qué bicho es ese? Que no lo he visto en ningún lado. Y ya ando con la duda. Comida rápida. Hot dog. Herbívoros Asia, tigre de Bengala, león africano. Los leones que no hemos visto antes, los blancos, no sé. Vamos a ver. ¿El qué está ahí? ¿El qué? ¿Qué son? ¿Nutrias? Esos son nutrias, ¿no? O ¿cómo se llama? No, nutrias no. ¿Cenutrio? ¿Cómo se llama? Joder. Cenutrio, ¿verdad? Los... No me sale los... Lemur. Lemur, coño. Madre mía, cenutrias. Los cenutrios, esos son cenutrios. No especie. No nombre de especie, los lémures. Cenutrios. Ay, qué chiquititos son. Sí. Qué bonito. Mira, miran. Claro. Esos son los que se ponen de pie. Sí, sí, como los del Rey León, ¿no? Sí. Mira, 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 están mirando. ¿Qué pasa? Mira, mira, el Rey León. Son como blanquecinos, ¿no? Lo que ha dicho... Albinos, ¿no? Sí. Despiértate, León, despiértate. Yo soy como una niña.
Se la hace. ¿No lo has visto bien? Mira desde aquí. Sí, un hipopotamillo. Qué bonito. ¿Sicatumba? Sicatunga. ¿Sicatumba? Bueno. Selva. Me pregunto yo, ¿y estos bichos que saltan que te cagas? ¿Una altura de 1,50 m no se lo saltan si quieren? Si quisieran. ¿Mm? Pero he visto yo ciervos de aquí, de España, pegar unos saltos que te cagas. Los de la cresta. Los monos cresta. Los monos de la cresta negra. Mira el chiquinín. Mira, mira, mira. Está como... Le tienen como electrificado eso de arriba, creo. ¿Sabes? Por si le he dado, claro, pues se puede escalar que te cagas. Pues nada, ya prácticamente luego veremos la exposición, o la, ¿cómo se diría? Es un... Leones marinos, espectáculo espectáculo acuático, un espectáculo de los leones marinos. Yo he estado en varios y veo igual. Sí que es verdad que, por ejemplo, en Faunia en Madrid, a mí me gustó más Faunia, ¿eh? ¿Pero? Creo que tenían más sitios, tenían zonas de reptiles con un montón de reptiles, no solo cocodrilos, sino de todo tipo, encerrados, más que encerrados, en sitios más abiertos. Interactuaban más con los animales, ¿vale? No sé, aquí sí es verdad que estamos separados. Fijaros la distancia, por ejemplo, de los animales. Está bien, pero mirad la distancia. Es más, hemos dado una vuelta con el 4x4, lo de antes, y se habéis fijado poco más, y hace estas ruedas. Debería haber cogido el coche y haberse parado en algunos sitios un poquito o algo, cosa que lo ha hecho súper rápido. Yo me voy a comer un heladito ahora. ¿Un heladito, Vero? Sí, o algo, no quiero parar un poco. ¿Un heladito? ¿O una horchata o algo? ¿Eh? No sé, no se me ha ocurrido. Aunque no exista aquí. Río Safari. ¿Río Safari? De la que te dice, tienes derecho de autor. Te lo hago explicar. Suena muy bajito, con lo cual. Yo ni no- haciendo un directo. Ah, yo te digo que estaba haciendo. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Estrella y ella es Violeta y somos dos de las cuidadoras de leones marinos aquí en Río Safari, Elche. Tenemos un montón de cosas que contaros sobre estos animales y aquí con nosotras Tim nos va a ayudar. Hi, welcome. My name is Estrella and she is Violeta. We are two of the lions keepers here at Río Safari. There is quite a few things we would really like to share with you and Tim is going to help us. Tim es un oso marino sudafricano. Esto no quiere decir que haya nacido en Sudáfrica, sino que Tim es alemán, ya que nació en el Zoo de Leipzig. La especie es oso marino sudafricano y Tim es un macho de 19 años de edad y alrededor de los 200 kilos de peso. Tim is a South African sea lion, is a brown male, he is 19 years old and weighs around 200 kilos. Y lo primero que os queremos contar es por qué es tan importante el entrenamiento de nuestros leones marinos. El entrenamiento es una forma de comunicación que nos ayuda en el cuidado de nuestros animales.
The training of our animals is very important because it's a way of communication that goes a long way in making it easy for us to care for our animals. Por ejemplo, lo que vamos a hacer a continuación es palpar a Tim y él se deja voluntariamente. Gracias a esto podríamos observar si hubiera algún daño físico o dolencia e incluso llevar a cabo un reconocimiento de salud básico. Los leones marinos tienen una gruesa capa de grasa que les ayuda a proteger su cuerpo y a mantener una buena temperatura corporal, por lo que podríamos aplicar un poquito más de presión y Tim no se sentiría en absoluto molesto. What we are doing now is palpating Tim and he is voluntarily engaging. By doing this we could sense if something is wrong, if he has any pain. Yes, on the whole, we can perform a basic quick check-up. Sea lions have a very thick layer of fat that protects their body and helps them keep a good body temperature. Otra cosa que podemos pedirle a Tim es que nos enseñe sus aletas. Los leones marinos tienen dos grandes aletas delanteras y otras dos no tan grandes traseras. Fijaros qué fuerza tienen en sus aletas delanteras. Estas son las que les permite propulsarse por el agua, pudiendo alcanzar velocidades de hasta 20 km por hora. Para que os hagáis una idea de lo rápido que es esto, la velocidad de nado más alta registrada en un atleta es de 8,5 km por hora y ese atleta pesaba bastante menos de 200 kilos. Y si las aletas delanteras sirven para propulsarse, ¿para qué sirven las aletas traseras? Pues esas pequeñas aletas traseras sirven para direccionar o timonear. We will even have a look under their flippers. Sea lions have two large front flippers and two not so big back flippers. The front flippers are for propelling and the back flippers are for steering. Sobre tierra, en cambio, los leones marinos se desplazan sobre sus cuatro aletas. Y esta es una de las principales diferencias entre leones marinos y focas. Si alguna vez habéis visto una foca, podréis recordar que su forma de locomoción en tierra es como a trompicones, tal y como nos va a mostrar Tim a continuación. Los leones marinos, en cambio, tienen la capacidad de colocar sus pequeñas aletas traseras por debajo de su cuerpo y hacia adelante, pudiendo andar así prácticamente como si fueran cuadrúpedos. On the ground, sea lions actually walk with their four flippers like quadrupeds. This is a very distinctive feature between sea lions and seals. If you have ever had the chance to see a seal moving on the ground, perhaps you'll notice the thrust. Y como decíamos, esta es una de las principales diferencias entre leones marinos y focas. Pero a continuación os vamos a mostrar otra de ellas. Y es que tanto leones marinos como focas son mamíferos marinos. Pero los leones marinos además son otáridos, de la raíz griega ot, que significa oreja. Los leones marinos tienen orejas externas, las focas no tienen orejas. Simplemente tendrían un pequeño orificio que conduciría hacia el oído interno. Both seals and sea lions are marine mammals, but sea lions are otárids. Sea lions have external ears, while seals don't have. Otra cosa que podemos pedirle a Tim es que nos enseñe sus ojos. Podemos pedirle que gire la cabeza hacia un lado o hacia el otro, e incluso podríamos aplicarle medicación si fuera necesario ponerle algún tratamiento. Tim, let us check his eyes and apply drops if it was necessary. Los leones marinos, al igual que otros animales que pasan gran parte del tiempo en el agua, poseen un tercer párpado que les ayuda a limpiar el ojo sin necesidad de quitarles visión. Sea lions have a third eyelid to clean the eyes and doesn't cover the side. Y fijaros también en su boca. Como podéis comprobar, su dentadura no es de color blanco como la nuestra, sino que sus dientes son de color marrón tirando hacia negro al fondo. Esto no es malo, no significa que tengan una salud bucal pobre, sino que se debe a una bacteria que poseen de forma natural en la boca que les protege la dentadura y les da esta coloración. Something else we can ask him to do is to open his mouth to let us have a look. Sea lions don't have white teeth, but this is not a dude, but here this is completely normal. Y por último, fijaros en esos largos y gruesos bigotes. Técnicamente reciben el nombre de vibrisas. Están muy profundamente enraizados y poseen terminaciones nerviosas. Son órganos sensibles al tacto que les ayuda a detectar vibraciones dentro del agua y así les facilita localizar a sus presas. And look at these long whiskers. The whiskers are organs sensitive to touch. Thanks to this, they can sense vibrations in the water which help with catching their prey.
Y como decíamos, el entrenamiento es muy importante para mantener a nuestros animales tanto físicamente activos como mentalmente estimulados. Tim conoce muchos comportamientos, cada uno de ellos asociado a una señal. Cuando damos una señal, Tim tiene que recordar qué significa esa señal en concreto y crear una respuesta. Cuando lo hace correctamente, le premiaremos con un rico pescado. A esto le llamamos reforzamiento positivo y es la base del entrenamiento. Tim knows many behaviors that has been training to do on a cue. Every behavior has a signal. When Violeta does a signal, Tim has to remember what the signal it means and create a behavior. Then he will get a treat from her a delicious fish. This way, we positively reinforcing this behavior, so this is the basis of the training. ¿Y por qué reciben el nombre de leones marinos o why are they called sea lions? Pues una de las razones os la vamos a explicar a continuación. Y es que posiblemente a simple vista no os hayáis dado cuenta, pero si pasamos las manos por el cuerpo de Tim, fijaros qué cantidad de pelo tiene. Es una auténtica melena. La única parte del cuerpo donde no tendría pelo es en las aletas. Además, su dermis posee unas glándulas sebáceas que producen una especie de aceite que impermeabiliza tanto su pelo como su piel. You may not have noticed at first glance, but let us show all this hair. Their body is covered with a thick mane, except only on their flippers. Pues con toda esta información nos vamos a despedir de Tim para dar paso al siguiente de nuestros animales. Now we say bye bye to Tim and continue with the next animal. Presentamos a Noah, otro de nuestros leones marinos. Pero a diferencia de Tim, que se trataba de un oso marino sudafricano, Noah es una hembra de león marino californiano. Tiene 16 años y pesa 80 kilos. She is Noah, is a female of California sea lion. She is 60 years old and weighs 80 kilos. Y Noah nos contará otra de las razones por las que reciben el nombre de leones marinos. Es que son auténticos depredadores que consumen grandes cantidades de pescado. Pero a diferencia del león, el león marino no se encuentra tan alto en la pirámide alimentaria, por lo que es un depredador, es también presa para otros animales. Uno de ellos os lo voy a invitar a continuación, a ver si sabéis de qué animal se trata. Sea lions are predators, but there are also prey to other animals. That's Noah's impression of a shark, with his famous dorsal fin, with scale, with stability and balance. Efectivamente, el animal al que estaba imitando Noah es el tiburón, con esa aleta dorsal tan reconocible que les sirve para mejorar el equilibrio en el agua. Y para huir de sus depredadores, los leones marinos se valen de su rápida velocidad de nado, de saltos y de chapoteos, pudiendo incluso en un último momento llegar a dar un gran salto para caer sobre la cabeza de su perseguidor, aturdiéndole durante unos instantes y ganando así unos segundos en la huida. To escape from the predator, sea lions will swim really fast. They will also jump and splash to confuse the other guy. Wow. Y como recordaréis, os habíamos comentado que los leones marinos son mamíferos. Si bien es cierto que su anatomía está perfectamente preparada para realizar largas y profundas inmersiones, necesitan salir a la superficie para respirar. Gracias a estos saltos pueden hacerlo sin necesidad de perder velocidad en la huida, ya que además, en esos momentos de persecución, el gasto de oxígeno es mucho mayor. You may remember we said sea lions are mammals. Their bodies anatomically prepared for diving, but they do need to come up to the surface to breathe, so these jumps are necessary. Por último, antes de despedirnos, nos gustaría aprovechar para hablaros sobre los ecosistemas marinos y oceánicos. Una de sus principales características es su inmensidad. Más del 70% de la superficie de la Tierra es agua y apenas conocemos una pequeña parte. De hecho, los mapas que posee la humanidad sobre la Luna o sobre Marte son más precisos que los que poseemos sobre los suelos oceánicos. Lo que sí sabemos es que es un ecosistema muy amenazado, tanto por la sobreexplotación como por la contaminación. Más del 80% de los residuos que encontramos en el mar son plásticos. Unas 14 toneladas son arrojadas cada año al mar. Last of all, we would like to mention the marine ecosystem. Water covers over 70% of the surface of our planet. We don't know, however, how highly treated the seas are due to human action of overexploitation and pollution. 80% of the waste that ends up in the sea is plastic waste. Así que vamos a preguntarle a Noah
¿Qué piensa ella acerca de todo ese plástico que arrojamos cada año al mar? What do you think of plastic, Noah? Pues claro que sí, que en el agua no debe estar, debemos tirarlo a la papelera. That's right, it should remain in the water. Pues con este mensaje nos vamos a despedir de todos vosotros. Muchísimas gracias por la atención y hasta la próxima. Now we say bye bye, thank you for your attention, and we hope you enjoy the rest of your day at Rio Safari. ¡Vamos!